Y ahí Raúl te dice como anfitrión. Ya. A ver, te voy a hacer con anfitrión igual. Dale, dale, dale. Perfecto. Em, anclaje. Como que no me salía a mí. Por eso me salía No, solo. es que eso, no sale. Qué raro. Pero Ya, igual pero. me quedo grabando yo. Eso, Ya, ya. Entonces, bueno, no importa entonces. Ya. sí, no importa qué raro. Voy a compartir pantalla, ¿cierto? Inmediatamente. Em, Ustedes me dicen si se ve o no la presentación, ¿se ve? Todo bien. Sí, ya. Vamos a partir entonces la sesión de hoy día, ¿cierto? Que nos toca ver. La voy a poner en formato de presentación. ¿Ya? Ya. Dejé activo el control por si acaso, pero eso. Ya. Bien. Hoy día nos toca el tema de configuración electrónica, ¿cierto? Y que tiene relación con los números cuánticos también. Bueno, la configuración electrónica, en términos así bien simple, por decirlo de alguna manera, nos indica la disposición de los electrones, ¿cierto? De un elemento en particular, ¿ya? Entonces, podemos definir, como sale acá, ¿cierto? Como la descripción energética de cada electrón, ¿cierto? Y esta descripción se hace utilizando, ¿cierto? 4 números cuánticos que vamos a ver, ¿ya? No sé si ustedes, hago la pregunta abierta en particular, ¿se acuerdan de los números cuánticos? Sí, no, pueden responder en el chat también, no, no es necesario que activen el micrófono, ¿ya? ¿Cierto? Entre los números cuánticos que tenemos, no, ya, ya, no, pero los vamos a recordar acá, así que no se preocupen, ¿ya? Hay 4 números cuánticos en particular, ¿cierto? Y estos, entre los 4 que tenemos, el primero se llama el cuántico principal, ¿ya? El número cuántico principal, ¿en qué consiste? Consiste en indicar, ¿cierto? Tal como dice acá, el nivel energético en el que está el electrón, ¿ya? Y tiene los valores desde el 1 al 7, ¿ya? También se les asigna una letra análoga al número y además, ¿cierto? Se guía por el postulado de Bohr, 2n elevado a 2, ¿ya? Si se fijan, por ejemplo, aquí, el nivel 1 se le asocia la letra K, ¿cierto? En el nivel 2, ¿cierto? El L, 3m y así sucesivamente. Y fíjense que, por ejemplo, en el primer nivel tenemos el orbital S, ¿ya? En el nivel 2 tenemos el S y el P. En el 3 tenemos el S, el P y el D. En el 4 tenemos el SP, D y F, ¿ya? Vamos a ir viendo los tipos de orbitales, así que estoy adelantando un poco, pero vamos a ir viéndolo, ¿ya? Tenemos el número cuántico secundario. El número cuántico secundario tiene que ver con la forma que tiene el orbital. Por ejemplo, miren, a ver, voy a tratar de... A ver, déjenme ver si puedo... Aquí está, ya. Voy a tratar de rayar, ¿cierto? Se ve que estoy rayando, ¿cierto? ¿Lo ven o no? ¿Sí? ¿Se ve? Sí se pusiste Sí. una S. Ya. Este, ¿cierto? Es el orbital S. Tiene esta forma que ustedes ven acá, ¿ya? Es como circular, por decirlo así, ¿ya? Y también se le denota con el valor 0, ¿ya? Tenemos el orbital P, ¿ya? El orbital P, si ustedes se fijan, tiene 3 tipos, que son el PX, el PI y el PZ, ¿ya? Y tienen esta forma, si se fijan ustedes. Así como si fuera un 8, pero en forma más tridimensional, ¿sí? ¿Ya? Tenemos el D, ¿cierto? Que el D se identifica con el valor 2 y son 5 orbitales D. El D1, el 2, el 3, el 4 y el 5.
¿ya? En particular, los orbitales de, esto es como un dato, lo utilizan los elementos de transición, ¿ya? Y tenemos los orbitales F acá, ¿cierto? 3, que son 7, y estos los utilizan los elementos de transición interna, ¿ya? Esto es como para que lo recuerden en verdad, ¿sí? Pero esto indica el número cuántico secundario, o el azimutal, o el L, como se le denomina. Tiene que ver con la forma del electrón. Si tiene el valor 0, quiere decir que es S. Si tiene el valor 1, es P. Si tiene el valor 2, es D. Y si tiene el valor 3, es F. ¿Ya? Ahora, voy a ver si puedo... Bien. ¿Ya? Ahí vimos el segundo número cuántico. El tercero, el magnético, ¿cierto? Nos indica la orientación espacial que puede tomar los valores de menos L, 0 y más L, ¿ya? Siendo para el subnivel, para el subnivel P, por ejemplo, los valores menos 1, 0 y más 1. Por ejemplo, para D, ¿cierto? Voy a rayar acá, puede tomar los valores desde menos 2, menos 1, 0, más 1 y 2, ¿ya? Y F puede tomar desde menos 3 hasta más 3, ¿ya? Y aquí, por ejemplo, está la consideración de cuántos electrones puede contener cada uno. Cada orbital, ¿cierto? Cada orbital puede contener como número máximo 2 electrones. Entonces, el S contiene 2 electrones máximo. El P, como son 3 orbitales P, contiene 6 electrones porque se pueden colocar 2 en cada orbital, ¿ya? En el D se pueden colocar 2 por cada orbital, pero como son 5 orbitales, tenemos 10 electrones. Y el F, como tenemos 7 orbitales del F, y en cada uno pueden haber 2 electrones, al final podemos colocar como número máximo 14 electrones. No sé si hasta el momento les queda alguna duda, chiquillas, chiquillos, hasta este momento. ¿Sí? ¿No? ¿Vamos bien? ¿Sí? Ya, sí. Cualquier cosa me van interrumpiendo. Ya, ¿dónde se perdió? Dígame. Acabo de leer en el chat que no le queda claro. Desde el número cuántico en general. Es que de lo que yo me acordaba de ese PDF había como una tablita que uno tenía que escribir números, pero es que no me acuerdo cómo se hacía esa tablita. Y ni siquiera era como una tabla, eran como flechas que no sé si subían o bajaban, que se escribía S1, S2. Ah, Era ya, P1, P2, algo así. ¿Es lo ya. mismo que aquí Lo que pasa es o que no es lo tú estás mismo? pensando en cómo llenar la configuración electrónica del elemento, ¿ya? Eso tiene que ver con cómo llenarlo. En general, esto tiene que ver con la configuración electrónica, pero primero estamos viendo en qué consiste cada número que compone la configuración electrónica y después vamos a ver cómo se va llenando. Eso a lo que te refieres es el llenado de los electrones en los distintos niveles. Es que por eso pensé que era esto y me confundí, entonces no entendí lo que estaba explicando. No, pero a lo que voy es que, por ejemplo, la configuración electrónica se compone de 4 números cuánticos que estamos viendo. Primero estamos viendo las características que tiene cada número cuántico y después vamos a ver cómo se relacionan en la configuración electrónica, ¿ya? Ya, Y en el llenado, para que no nos vayamos perdiendo, ¿sí? bueno, ¿Sí? sí, sí. El último número cuántico, ¿cierto? Que tenemos el número cuántico del spin. El número cuántico del spin lo que indica es el sentido de giro del orbital, que puede ser
hacia arriba, en forma positiva, que se le denota más un medio, y en el sentido contrario, hacia abajo, que se le denota menos un medio, ¿ya? El electrón, ¿cierto? Al poseer, esto es para que sepan más, ¿cierto? Carga eléctrica, va a comenzar a girar sobre su propio eje, ¿cierto? Y eso genera un campo magnético, ¿ya? Y esta designación que se le da, se le denota como más un medio o menos un medio, ¿ya? Y esto se relaciona con la orientación del polo magnético del electrón, ¿ya? Pero a lo que voy con el número cuántico de spin es que el spin les indica hacia qué dirección va el electrón, si hacia arriba, más un medio, o hacia abajo, ¿ya? Menos un medio. Ahora, para poder entender cómo podemos saber la configuración o la descripción energética de un átomo según los electrones que presenta, tenemos que seguir principios básicos y que son obligatorios, ya que no podemos como saltear, por decirlo de alguna forma. Porque estos principios nos van a poder permitir describir de forma adecuada un átomo en particular, cualquiera sea. Y el primer principio es el principio de mínima energía, ¿ya? Este es el llenado, ¿ya? Y este principio de mínima energía lo que indica es que se adoptan los 4 números cuánticos que permitan tener, ¿cierto?, la mínima energía disponible y posible, y este valor se obtiene de la suma numérica del nivel y del subnivel, ¿ya? N más L. Se debe construir la configuración electrónica, ¿cierto?, siguiendo este orden. Si ustedes se acuerdan, ¿cierto? Primero, nosotros en el nivel 1 tenemos el nivel 1S, ¿ya? Donde pueden haber máximo 2 electrones. Después, si nosotros seguimos el camino, en el nivel 2 tenemos 2S y 2P, ¿ya? Y si se fijan en el camino, podemos llenar 2S y después llenamos 2P. El P permite 6 electrones. Después, si continuamos en el camino, ¿cierto? Podemos llenar el 3S, ¿ya? Y después el 3P. Y luego podemos llenar el 4S, de ahí el 3D, el 4P y el 5S. Si se fijan, vamos siguiendo esta línea que está acá para poder ir llenando la configuración electrónica, ¿ya? Que presenta el átomo. Y este es el principio de mínima energía, del nivel más bajo al nivel más alto, ¿ya? Tenemos también el principio de exclusión de Pauli, que indica que no puede haber un electrón que tenga los mismos números cuánticos, ¿ya? No puede ser eso, porque eso plantea la imposibilidad, ¿cierto?, de que exista un electrón de configuración 1s3, por ejemplo, ¿ya? Entonces, un electrón no puede tener los mismos números cuánticos que otro electrón, porque, por ejemplo, en el nivel 1s, por ejemplo, uno de los electrones va más un medio y el otro es menos un medio. Entonces no podríamos tener, ahí los electrones no tienen los números cuánticos iguales, ¿ya? Porque el número de spin, por ejemplo, en el nivel 1s, es distinto, ¿ya? Y también tenemos el principio de mínima multiplicidad de Hahn, que esto nos indica cómo llenar, ¿cierto?, cómo hacer el llenado energético. Plantea que primero, ¿cierto?, se deben semillenar todos los orbitales con spin más un medio, la flecha hacia arriba, y luego se deben determinar de completar los orbitales con el spin menos un medio, flecha hacia abajo, ¿ya? Entonces, vamos a hacer este ejemplo que está aquí, ¿cierto? Entonces, aquí, este elemento, si ustedes se acuerdan, presenta, ¿cierto?, 15 electrones. Todos se fijan en eso, ¿cierto? ¿O logran identificar por qué tiene 15 electrones o no? ¿Sí? ¿Sí? ¿No?
¿Se acuerdan por qué tenía 15 electrones este elemento? ¿O cómo lo identifican? Ya, acuérdense que cuando tenemos un elemento que es neutro, en particular, el número atómico, que es el valor más bajo, en este caso, va a ser igual a la cantidad de protones, ¿cierto? Y a la cantidad de electrones, ¿sí? Porque en este caso el átomo está neutro, ¿ya? Hemos identificado que tiene 15 electrones. Ahora, tienen que recordar que el orbital S puede tener 2 electrones máximo. El P tiene 6 electrones y el D tiene 10 electrones. Entonces, si nosotros dibujamos la figurita que estaba en 2 diapositivas atrás, sería 1S, ¿cierto? 2S, 2P, 3S, 3P, 3D, ¿cierto? 4S, 4P, 4D, 4E. ¿Ya? Entonces, tenemos que llenar 15 electrones acá. El S, ¿cierto? Admite ¿cuántos electrones? 2, ¿cierto? 2 electrones. Entonces, nos van quedando 13. Entonces, ya tenemos un llenado. Luego, tenemos que seguir el camino. 2S. ¿Cuántos electrones se admiten aquí? 2 de nuevo, ¿cierto? Y ahí me quedan 11. ¿Ya? Y siguiendo el camino, ahora voy al 2P. En el P se pueden llenar ¿cuántos electrones, cierto? Según lo que está aquí a la derecha. 6 electrones, ¿cierto? ¿Ya? Entonces ahí ya tenemos 6, 2 y 2. Tenemos 10. ¿Ya? Aquí, en diagonal, siempre en diagonal, vamos al nivel 3S acá. Entonces aquí podemos tener 12 electrones más. Y tenemos 12. Y de los 12 que tenemos hasta acá, ¿cuánto nos falta para llegar a 15? 3, ¿cierto? Entonces, en el último, en el 3P, se le agregan los 3 electrones que a mí me faltan. Entonces, ¿cuál sería la configuración electrónica, cierto? Sería 1S2, 2S2, 2P6, 3S2 y 3P3. ¿Ya? Aquí estamos usando el principio de mínima energía. Ahora, si nosotros, por ejemplo, usamos el principio de máxima multiplicidad en este orbital, en el orbital P, recuerden que el orbital P tiene 3 tipos de orbitales, el PX, el PI y el PZ. Entonces, cuando ustedes colocan los electrones acá al final, primero ponen los que van hacia arriba y después ponen los que van hacia abajo. Pero en este caso, como solo son 3 electrones, en los 3 orbitales se coloca uno hacia arriba, el otro hacia arriba y el otro hacia arriba. Ahora, ojo, cuando ustedes llenan el S, en el S, como es un puro orbital, se llena hacia arriba y hacia abajo. ¿Ya? En el S se hace así, pero en el P se va llenando cada cajita con un electrón. ¿Ya? Y según los electrones que hayan en ese, en este aquí, ¿cierto? En el 3P3. ¿Se entiende eso o no? ¿Sí? Profesor, una consulta. Sí, dígame. ¿Cuál era el PX, PI y el PZ? Pero ¿a qué te refieres con eso? ¿Así como en la forma?
O sea, donde está P, ¿qué significa la X, la Y y la Z? Donde están Ah, justo las flechitas. no son las coordenadas en realidad. Ah, ya, vale. Es como las coordenadas que tiene la orientación del orbital P en particular. De hecho, en la imagen donde salían como la forma del orbital, ahí se ve, como en una diapositiva antes. En Aquí, esa, justo se ve eso. Que por están eso, como las coordenadas. es las coordenadas en particular solamente. Por eso se le llama PX, PY, PZ. ¿Ya? Es como el plano cartesiano, pero en 3 dimensiones. Porque todo esto está en 3 dimensiones. Ujú. Esa es como la mejor explicación. ¿Ya? ¿Sí? ¿Cierto? De aquí, por ejemplo, dígame. Profe, una consulta en relación a eso de PX, PY y PZ, sí, como que aplicaría solo para P y para D o no, y para S o no. Lo que pasa es que en... Buena pregunta. Bueno, en D en realidad son más orbitales. En el D está porque si tú te fijas en la forma que tienen acá, por ejemplo, los orbitales D, aquí tenemos el orbital que está en DX y en DY a la vez. Entonces este orbital se llama DXY, por ejemplo. Este que está acá, por ejemplo, se llama el orbital de ZX, por ejemplo. Aquí tenemos el orbital de Z cuadrado. Aquí tenemos el orbital DY, DYZ. Y aquí tenemos un orbital que se llama dx cuadrado menos y cuadrado, ¿ya? Los orbitales D tienen otros nombres, pero en particular no es necesario saber cómo se llaman esos orbitales. Lo más importante es como saber que existen 5 orbitales de los orbitales D. No sé si me doy a entender, ¿sí? ¿O no? ¿Sí? Ya, bien. Y yo otra explicación como que en verdad todo lo que vamos a ver como a lo largo del año como que se puede extender a un nivel superior, pero en la prueba como que te piden hasta cierto nivel que manejé. Sí, en realidad el, el máximo orbital que van a usar es el D. El F casi nunca lo usan en las preguntas de la prueba, ¿ya? Lo que igual me interesa saber es que si entendieron cómo se hace la configuración electrónica del elemento, ¿ya? Porque esto es como lo más importante y a esto va enfocada las preguntas de la prueba. ¿Sí? ¿No? Ya, ahora, bueno, antes de como dar el paso a las preguntas, ¿cierto? Una cosa que les quiero mencionar, por ejemplo, típica pregunta como de prueba que les podrían hacer es como ya, en el orbital, el último electrón, ¿cierto? Que tenemos acá, que sería el del PZ, ¿cierto? Si nos preguntan ya, ¿cuáles son los números cuánticos relacionados al último electrón? Números cuánticos, ¿cierto? Del último electrón. Entonces, el n, ¿cierto? Que es el cuántico principal, se tienen que fijar en qué nivel está. En este caso, el último electrón está en el nivel 3, este que está aquí, ¿ya? Entonces, n es 3. ¿Sí? Eso queda claro, ¿no? ¿Sí? Porque están en el nivel 3. El último electrón. Siempre el último electrón, recuerda. ¿Ya? Ahora, el L, ¿cierto? Aquí tienen que fijarse que el orbital P, ¿cierto? Produce un -1, un 0 y un +1. Así se identifican los orbitales P. El -1, el 0 y el +1. En este caso, el último electrón
está en el del más a la derecha, ¿cierto? Entonces el que está más a la derecha, ¿cierto? Sería el magnético, perdón. Este sería el magnético, que sería el más 1, ¿cierto? Y el S, o sea, el L, sería 1. Porque recuerden que como es el orbital P, el P está asociado a un número, que es 1 en este caso. El S es 0, el P es 1, el D es 2 y el F es 3, ¿cierto? Entonces ahí obtienen el L. El L es 1, porque está en el orbital P. El ML, que es el magnético, tienen que fijarse en qué casilla está. Si está en la del medio, por ejemplo, sería 0. Pero el último electrón está en el de la derecha, entonces sería más 1. Y el del spin, ¿cierto? El electrón va hacia arriba, hacia abajo. En este caso va hacia arriba. Entonces, como va hacia arriba, esto es más un medio. Entonces, el número de spin, ms, es más un medio. No sé si entienden cómo describir los números cuánticos del último electrón. Profesor, entonces PX sería -1. Claro, sí, sí. En el magnético, eso sí. Sí, sí. ¿Ya? En el L es 1, porque P es 1 en particular. ¿Ya? Y el N es fijarse acá. ¿Sí? Entre 3P3. ¿Ya? ¿Se entiende, chiquillas? ¿Chiquillos? ¿Sí? Ay, perdón, el L, ¿cuál era? Se me olvidó. El L tiene que ver con la forma del orbital. En este caso, como es P, es 1. ¿Sí? Como está en el subnivel. Eso no entendí cómo el P vale 1, que ahí no caché. Porque acuérdate que nosotros estábamos mirando que el número cuántico secundario, ¿cierto? Tiene que ver con la probabilidad de encontrar el electrón y tiene que ver con la forma del orbital. Entonces, como los orbitales son S, P, D y F, estos se pueden identificar también con ciertos valores, que son 0, 1, 2 y 3, respectivamente. Es decir, el S, ay, creo que se me perdió el puntero, a ver. Espérenme un poquito. Y ahí sí. El S se asocia al valor 1. O sea, a 0, perdón. El P se asocia al valor 1. El D se asocia al valor 2. Y el F se asocia al valor 3. Entonces, si ustedes les preguntan, ¿cuál es el número cuántico secundario del último electrón? Nuestro último electrón estaba en el orbital 3p3. Como estaba en el P, ¿cierto? L sería 1. ¿Sí? ¿Se entiende eso? ¿Sí? ¿O queda más Yo claro? sí, profesor. Muchas gracias. ¿Ya? Sí, pregunten nomás, chiquillas, chiquillos, pregunten. Esa es la idea, que pregunten nomás. ¿Ya? Entonces, eso. Ya, y es con respecto a la configuración electrónica. ¿Ya? Bueno, y un dato útil, ¿cierto? De repente suele pasar, ¿cierto? Que hay elementos en particular que tienen una configuración de este estilo, por ejemplo, donde se llena, por ejemplo, el 3D y el 4S. ¿Ya? Se deja semilleno el 4S, debido a que se logra una mayor estabilidad, ¿cierto? Pero a veces esa estabilidad se puede favorecer si es que dejamos el electrón del nivel 4 en el nivel 3. Entonces, nos queda como la configuración que tenemos ahí abajo, ¿ya? Este es el caso especial, en particular. Existen dos casos especiales. Uno es el cobre, y existe otro elemento que también tiene un caso especial, ¿ya? Donde ocurre esta promoción electrónica, ¿ya? Y ahí, y con esto ya es como la parte antes de las preguntas, ¿cierto? Tres tipos de representar la configuración global. Por ejemplo, tenemos un elemento, ¿ya? Para que quede claro. Si tenemos un elemento, este es un elemento, por ejemplo, que tiene, en este caso, 6 electrones, ¿cierto?
este elemento que tiene 6 electrones. Si nosotros hacemos el llenado, ¿cierto? Sería 1s2, 2s2 y 2p2, ¿ya? Y esa es la configuración global, ¿ya? Ahora, también esta configuración se puede representar utilizando los gases nobles. Sin embargo, ahí hay que saber los electrones que consideran esos gases nobles. Por ejemplo, el helio tiene 2 electrones. Entonces, como tiene 2 electrones, aquí en vez de poner 1s2, nosotros ponemos helio, ¿cierto? Y 2s2, 2p2, ¿ya? Y esta es una configuración un poco más condensada en función de los gases nobles. Tenemos la configuración detallada por orbital, ¿cierto? Donde aquí el 1s2, 2s2, ¿cierto? No se desglosan porque es un puro orbital, pero el P si se desglosa es 2px, 2pi, 2pz. Y como ven que el P está llenado con 2 electrones solamente, px es 1 y pi es 1, ¿ya? Y esa es la configuración detallada por orbital. Ahora, la configuración de diagramas de orbitales asigna spin por orbital. Entonces recuerden, se dibujan las cajitas y aquí esto representaría el 1s, este es el 2s, este es el 2px, este es el 2pi y este es el 2pz. Entonces cuando ustedes llenan este diagrama, ¿cierto? En el s hacia arriba y hacia abajo, en el 2s hacia arriba y hacia abajo, y en el p se llena cada subnivel hacia arriba y después hacia abajo. En este caso, solo tiene 2 electrones, entonces se llenan solo hacia arriba. ¿Sí? Levantaron la mano, díganme. Y profe, en el caso 2, detallada por orbital, ¿por qué la P, si supuestamente todos los orbitales, sea S, P, D y F, tienen Z, y X? ¿Por qué la P? No, no entendí eso. ¿Por qué son px, pi, pz? Sí, ¿por qué no podría ser, por ejemplo, SX, SI y SZ? Porque acuérdate que el s tiene un solo orbital, ¿ya? ¿Mm? Entonces este no tiene sx, y sz, ¿ya? En cambio el p sí tiene un px, un pi y un pz, ¿ya? El D, en cambio, por ejemplo, tiene un DXY, un DXZ, un DXYZ, ¿ya? Que tiene otros nombres, ¿ya? Y el F también tiene ya otras denominaciones un poco más complejas, ¿sí? Pero el S, por ejemplo, no tiene más subnivel, es solo uno. Entonces, por eso es solo S, ¿ya? En cambio, el P tiene 3 subniveles, tiene 3 orbitales. Entonces, por eso es PX, P y PZ. Y en el D es según la denominación, pero nosotros podemos decirle D1, D2, D3, D4, D5. ¿Ya? ¿Te queda más claro? ¿Sí? ¿No? Sí, entonces es PX1, PY1 y PZ0, porque supuestamente es 2P2. Por eso Exacto, ah, ya, porque es 2P2, exacto. Y al desglosarlo es 1 en X, 1 en Y y 0 en Z en este caso. ya. Sí. Perdóname las preguntas, pero ¿el orden no altera el producto? Por ejemplo, en vez Eh, de X1 y Z0, podría ser Z1, o si tiene el orden. o sea, en este caso el orden sí afecta en particular, ¿ya? Pero en general en las preguntas de la prueba no les van a preguntar así como está en el PX, está en el PI o está en el PZ, ¿ya? Ah, ya, pero en este caso sí tiene que ser el orden de X, Y y Z. Sí, es el orden, sí, porque si no estaríamos describiendo otro átomo. ¿Tiene que ver con el orden del abecedario? ¿O no tiene nada que ver con Eh, eso? Que recién me di cuenta que era X, Y, Z. ¿Tiene que ver el orden con eso o no tiene nada que ver?
Tendría que averiguar eso. Eso lo podría averiguar y se lo podría responder la próxima semana. Es ¿Ya? que, por ejemplo, para verle el orden y no confundirme. Pero lo puedes asociar así en este caso, pero puedo quedar en preguntar y averiguar si es así. Bueno, gracias. No, ¿Ya? pero lo que yo tengo claro es que ya es X y Z porque el plano en tres dimensiones, uno le pone la X, la Y y Z, cuando uno dibuja en tres dimensiones. Es por eso. Sí, no, pero claro. Pero ¿por qué no podría ser al revés, por ejemplo? Pero sí, ¿ya? ¿Te doy el pase, Cristóbal? ¿Sí? Bueno, pero podéis seguir compartiendo. Sí, sí, sí. Dale, ya. Esta es la pregunta 1 del año 2015, que preguntaron, ¿cuál opción relaciona correctamente al número cuántico con la orientación espacial, la forma y la energía de un orbital atómico? ¿Cuál creen que es? Recuerden que cuando vimos como los números cuánticos, como que se le asociaba también una letra. Y esa es como la clave para responder esta pregunta. Raúl, mira, ¿podrías como retrocederte a cuando los vimos? Porque quizás muchos no se dieron cuenta. Ya, el principal, aquí cuando vimos el número cuántico principal, era la n. Salta a la siguiente. Secundario, aquí al ladito sale la L. No sé si lo están viendo, por el chat podrían decir que se le asignó, ya, si la están viendo. Dale a la siguiente. El número cuántico magnético, que es el tercero que vimos, es una M. Y ahí el último, ya. Y el número cuántico del spin, que es el cuarto número cuántico, se le asigna una S. Entonces ahora volvemos a la pregunta y ahora quizás queda más clara. Como, entonces aquí en la primera columna te piden la orientación espacial y te dan esta alternativa. No sé si alguien ya descubrió cuál es. Ya, la Francisca dice que es la E. No sé si alguien más. Ya, pero sí es la E, porque ya la orientación espacial la M, la forma era la L y la energía, el número cuántico energético es la N. No sé si alguien tiene. Dale a la siguiente nomás, que sale como marcado. No sé si alguien quedó como con una duda, como con esta pregunta. Ya, pero esta solo iba como a la forma como de nombrar los números cuánticos, que eso, solo eso pedía. Ya, creo que no sé, no hay dudas con esto, sí. Creo que no. Dale a la siguiente. Ya. Bueno, esta dice, ya. ¿Cuál es la configuración electrónica del anión? Acá te da el anión, que es isótono con este oxígeno. Esto mezclando como con lo que vimos en la clase pasada. O muy difícil, no sé. ¿Qué opinan de esta pregunta? Ya. Primero hay que recordar que es, para mí está difícil. Ya, primero hay que recordar que es isótono. Isótono es cuando un elemento con otro tienen igual electrones. Y aquí te dan este oxígeno. Y este oxígeno, ¿cuántos neutrones tiene? No sé si alguien podría decir cuántos neutrones tiene este oxígeno.
8, claro. Tiene 8 neutrones. Ya. Ya, entonces como, a ver, ya como este es isótono con este, entonces este tiene que tener el mismo número de neutrones y vemos que el número másico es 15. Entonces para tener 8 neutrones el número atómico tiene que ser 7 de este, acá. Y como es un anión, acá también dice que es un anión, entonces tiene 2 electrones más. 2 electrones. Entonces en total queda con 9 electrones. No sé si se ha entendido como eso. Que este tiene 9 electrones. Dale, Josefina. Profe, no caché. Nada, Ya, mira, nada. el concepto de isótono es cuando hay un elemento, cuando te dan Distinto átomo, igual número de neutrones. igual número de neutrones. Entonces, Pero, ay, perdón, dale. perdón, perdón. Es Entonces, que, como, ay, perdón. no, dale. Es que la clase pasada vimos lo del número másico y número atómico, que supuestamente podría ser esto, ¿no? Porque tengo el elemento, tengo un número arriba y un número abajo. Sí, Entonces, el número de abajo supuestamente son los protones. eran los protones y el número de arriba eran los protones más los neutrones. Exacto. Pero aquí en el oxígeno, ¿por qué neutrones tiene 8? No entiendo. ¿Por qué podemos sacar ese? Ya, porque Ah, mira, ay, no, de, no. de Ay, protones, no. de protones tiene 8, ¿no Ay, es que cierto? estoy tan confundida. No, sí, da igual. Mira, de protones tiene 8, eso sí lo veis, ¿no es cierto? Sí, 8 Porque más el 8, número. 16. Entonces, sabíamos que el número másico son los protones más los neutrones. Y es 16. Son los protones más los neutrones. Ahí lo anoto. Más neutrones. Entonces sabemos que protones hay 8 y queremos saber los neutrones. Sí, perdón, no me di cuenta de eso. Es que estoy tan perdida que hasta lo más lógico no lo puedo entender. Pero sí, pues 8 más 8. Ya. Bueno, no lo. Entonces ahí despejando como los neutrones, te da que hay 8 neutrones. No sé si ahora lo veis más. Sí, es que yo dije, sacamos el número de abajo, que eso eran los neutrones, y yo dije, no, pues no son los neutrones, son los protones, pero Claro, ahora sí lo entendí. los Pero lo que protones, no entendí es o sea, eso no lo entendí porque estaba complicada, pero lo que no entendí es lo de al lado, lo del X, ¿ya? ¿cómo sacamos eso? Porque En- tengo el 15 que supuestamente son los protones más los más neutrones, neutrones. pero al lado tengo dos negativos, si se podría decir. Ya, No, pero dos menos. sí, Entonces, no entiendo. ese 2 menos te indica que es un anión. Y aquí te lo dice. Y eso se ve como al final, porque esto te indica solo los electrones y para esto, y ahora solo estamos relacionando los protones y los neutrones. Entonces, como este con este son isótonos, es como la primera relación que vamos a sacar. Como son isótonos, tienen el mismo número de neutrones. Como vimos que este tenía 8 neutrones, entonces el anión Sí o sí, también, el otro tiene 8 8 neutrones. neutrones. Entonces, protones más neutrones, que son 8 da igual a 15 de este lado del anión. Sí, pues De- solamente faltaría el resto para que dé 15. Ah, sí, despejando este, te dice que hay 8, que tiene 8 protones, o sea, 7 protones, 7 protones. ya. Pero a la vez, como este es un anión, mira, si estuviera neutro, tendría 7 protones y 7 electrones. Pero como no está neutro y como es un anión, entonces tiene
9 electrones. No sé si veí eso. Donde tiene el -2 arriba hace que tenga 9 electrones. Como que se le suman los dos. Sí, se le suman. Ah, ya, Cuando es un anión se le suman electrones. ya. Entiendo. Ahora sí entiendo. Entonces, esto es como lo que vimos en la clase pasada. Y ahora relacionando con lo de esta clase, te piden la configuración electrónica del anión. Y como tiene 9 electrones, acá en las alternativas contáis cuál tiene 9 electrones sumando los numeritos de aquí de arriba. Bueno, este tiene 7, por lo tanto 9. Este tiene 5, no Ah, es. ya, entonces tenemos que Esta tiene ver 8. la X. Y sí, Tenemos que ver te preguntan que nos des. si quiere que dé 9 electrones. Ah, Aquí ya. Ah, este perdón. tiene 10. Mira, si contáis 2 más 2 más 6 es 10. Entonces esta no es. Y esta, la de Sí, abajo, pues, es la E. es la E. Esta tiene los Ah, 9 ya. electrones. No sé si se entendió esta o alguien quedó con alguna duda. Muchas gracias. No estaba complicado, pero igual tenía como hartos conceptos. Mm. Bueno, aquí en el chat responden que sí se entiende. Y decían que era la E. Ya, ¿Ya? Voy a avanzar. dale, avanza. Ahí está. Sí, dígame. Levantaron la mano. Profe, Y yo tengo una pregunta, porque cierto que la anterior salía que ya había que buscar la configuración electrónica de 9 electrones, pero ¿cómo yo me doy cuenta si tengo que buscar la de 9 electrones y no la del 8 como la del oxígeno? Porque me piden que sea la del X, por eso. sí, acá en la Sí, pregunta dice cuál es la configuración electrónica de esta anión. Esta es como la pregunta. O sea, si hubiera dicho que cuál es la del oxígeno, ahí me hubiera fijado en el oxígeno. claro. Y Claro. ahí sería la Está D, bien. en ese caso. Ah, ya, gracias. Y a Ya. Josefina tenía una pregunta más, o se te equivocó. Ya creo que no. Pasa a la siguiente. Ya. Ya, te dice, ¿cuál es la configuración electrónica, la 1 del año 2018? Te preguntaron, ¿cuál es la configuración electrónica abreviada de un átomo en estado fundamental con Z igual 19? Ya alguien dice la D. Ya para esto, igual como que al principio de la prueba, no sé si alguien ha visto como modelos, como que te dan como una mini tabla periódica en la que ahí como que van a ver como cuál es el átomo que tiene el Z igual 19. Porque Mm. la tabla periódica que te dan en la prueba tiene como los primeros 20 elementos. Ya, pero una pista, el que tiene Z igual 18, que tiene el número atómico igual 18, es el argón. Esa es como una pista. Y con eso ya podrían como sacar cuál es la Y respuesta. acuérdense del diagrama. Este, ¿cierto? Que esto que sale en rojito, igual como que lo pueden sacar de la tabla periódica como que dan al principio de la prueba. Que quizás como que faltó aquí. Profesor, una consulta. ¿A qué se refiere que cuando dice que está en estado fundamental? Que no es ni un anión ni un catión, que está neutro. Ah, ya, vale, gracias. Ya, entonces como del Z, el 18, como el número atómico del argón es 18, entonces podrían completar aquí como la configuración electrónica hasta el 18, que sería 1s2,
2S2. Qué feo lo estoy haciendo ya. 2P6. 3S2. Y 10, 12, 18, ¿cierto? Aquí nos falta. 3P6, ¿o no? Ahí van los 18, ¿no? Sí, hasta aquí hay 18. Entonces, ¿cierto? Y todo esto que está aquí, Exacto. el argón, ¿cierto? Y les queda 4C1. Que sería la... Sería, No sé si quedó como alguna duda como con eso. No entendí. Ya, mira ya, Camila, dale nomás. ahí, ¿cuál es la duda? Ahí, para que... el por qué el argón 4S1, ¿eso? Sí, ya. Pero ¿entiendes por qué esta es la configuración electrónica desarrollada, ¿cierto? ¿O no? Ya, Ya, ya. Fíjate que el argón en sí, ahí como habían escrito acá, tenía un Z18, que es decir que tenía 18 electrones. Y como tenemos que escribir la configuración electrónica abreviada, la configuración electrónica abreviada tiene que ver con colocar uno de los gases nobles más lo que falta, ¿cierto? Y en este caso, hasta el 3p6 tenemos 18 electrones. Y eso correspondería al argón, en este caso. Y como son 19 en este átomo que queremos describir, su configuración electrónica, nos falta el 4s1. Por eso la configuración es argón 4s1. No sé si queda un poquito más claro. ¿Qué haciendo? Ya, súper. ya. Steven, ¿podrí silenciar tu micrófono? O tú, Raúl, igual lo podís silenciar, creo. Sí, ya, Ya. ahí sí. Ahí. No sé si hay dudas como con esta. ¿Tienen dudas, chiquillas? ¿Chiquillos? ¿Se entiende la resolución? ¿Sí? ¿No? ¿Francisca? ¿Sí? Yo tengo una pregunta porque que es 4S por lo que dijo en delante eso de que el argón siempre como para que quede como igual, algo así, tenía que ponerse en el 4S y no en el 3D, ¿o no? Es por el llenado, en realidad, que vamos haciendo, ¿cierto? Que es en forma diagonal. Porque Pero un primero, ejemplo, ya, si yo no sé, hipotéticamente que se pone en el 4S y lo hubiera rellenado en el 3D1, ahí estaría mal, pues. Sí, estaría mal. Porque aquí Pero claro, en el llenado después del 3P6 viene el 4S. por la cantidad que puede caer en ese, ¿cierto? ¿O no? Porque mira, para hacer la configuración electrónica se va llenando en este orden. Entonces aquí después del 3P6, que está aquí, viene el 4S. Y después del 4S se empieza a llenar de este. Después seguiría el 3D. Si ahí continuáramos, seguiría el 3D. el 4p y el 5s. No sé si responde tu pregunta a eso. Sí, sí, sí lo entendí, es que se me había olvidado eso. A ver, como que automáticamente pasa el tiro al 3D por eso. Ya, gracias. No sé si alguien más tiene algo que decir con respecto a esta.
Ya, yo creo que pasa la siguiente nomás. Ya. Ya, esta es la 55 del año 2020 que salió en el modelo. Dice, ¿cuál de los siguientes orbitales atómicos tiene la mayor energía? Y esta quizá está como con trampa. Bueno, no con trampa en verdad, pero muchos se podrían equivocar quizá en esta. Porque igual yo siento, no sé, Raúl, yo siento que está como muy específica. O sea, es súper específica, pero tienen que fijarse en un número cuántico Sí. en particular. Ya dice la B. Ya, Ya. pero ojo, recuerden que hay un número cuántico que a ustedes les dice cuál tiene la mayor energía. Ya, pero sí es la B. Para todos los que dijeron que es la B. Ya mira, retrocede. Retrocede, Raúl. En una diapositiva yo te digo, cuando sale como el diagrama, aquí, ahí estaba como el diagrama. Ya, ahí estaba como la trampa. Que el 4F está casi terminando acá. Y la otra es que te pedí, creo que salía el 6S. Sí, Y bueno, el 6S tiene menor energía porque está antes. El 4F, el que tiene más energía. De todas las alternativas como que salían. es por el llenado, por el principio de mínima energía para Exacto. llenar. Tenían como que recordar esto que se llama diagrama de Moller. Esto es súper Entonces, importante. profesor, entonces según el diagrama, 7P sería el que tendría mayor energía de, o sea, de todo el diagrama, ¿no? Exacto, sería Ujú. el 7P el que tiene más energía. Ya, Pero muchas la gracias. la trampa de esa pregunta es que te daban como el 6, también creo que ponían como el 5S. Creo que salían como estas dos Sí, alternativas, el 5S, el 6S y el 4F. Y uno tendería a pensar que el 6S tiene más energía. Pero si siguen como este diagrama, el 4F está más al fondo. Entonces por eso es la B. No sé si se entiende esto. ¿Podría volver a la pregunta? Claro, ahí sale que te ponían el 5S y el 6S como de distractores. No sé si ahora entienden por qué la B, 4F. No sé si alguien tiene alguna duda. Ya Francisca creo que tiene alguna duda. ¿Podría decirla? O creo que no, pero tenía la mano levantada, así que ya. Entonces saltamos a la siguiente. ya, pero alguien sí levantó la mano. Diego, ¿Sí? Ya. díganos. Sí, yo, entonces, el esquema habría que aprendérselo de memoria porque no es como el esquema anterior que mostró, no es como, ¿cómo se llama esto? No va avanzando de uno en uno, 1, 2, 3, 4, 5 hasta el máximo, es como que va 3, 4, después, no sé, se salta, hay uno que, no sé, pues, mayor que puede ser después, el 4 puede ser mayor que el 7, no sé, pues cosas así, como que no va en orden, no sé si me entienden. Ah, es que claro, pero eso tiene que ver mucho con que se llena como por el principio de mínima energía, pero no es necesario aprendérselo. Ustedes pueden, por ejemplo, saber esto, ¿cierto? Y aquí lo que tienen que recordar es que tienen que ir rellenando en forma diagonal, ¿cierto? Uy, se me perdió el puntero otra vez. Ahí, Igual, ¿cierto? Así. Y, ¿cierto? Pueden ir construyendo el caminito que les iba mostrando también. también algo de esta pregunta es Ahí, que es raro que pregunten hasta el 4F. Solo sí. como en esta es la única pregunta, de todos los modelos que hay, esta es la única pregunta en la que llegan hasta el 4F. Nunca en otra pregunta han llegado hasta tan lejos, como para que no se preocupen tanto. Ujú. Y de eso, por eso las selecciones, porque es la única pregunta en la que han llegado tan lejos en la configuración. Es poco probable que les pregunten hasta el 4F, pero es probable. No sé si alguien más tiene algo que decir con respecto a esta.
Ya. Ya. Dale a la siguiente. Ya dice, en la configuración electrónica, ahí te dan la configuración electrónica y dicen, se cumplen el o los principios de mínima energía, 2, exclusión de Pauli y 3, máxima multiplicidad de Hund. Te pregunta cuáles son correctas, cuál creen que es. Bueno, como muchos dicen, como que sí, es la E. Ya no sé si hay como dudas como con esta, pero sí se cumplen los 3. Acuérdense que el de mínima energía tiene que ver con el llenado, ¿cierto? Del diagrama. El de Pauli tiene que ver con poner los electrones, un electrón por orbital y después hacia arriba y después hacia abajo, ¿cierto? ¿Sí? Yo creo que darle a la siguiente nomás. Que igual como que hay hartas preguntas, me di cuenta que hay hartas. Dice, el número cuántico magnético. Describe, y aquí te dan la alternativa. La distancia promedio entre el electrón y el núcleo. B, la forma geométrica de su nivel de energía. C, el giro del electrón sobre su propio eje. D, la orientación del orbital en el espacio. O E, el nivel energético del orbital atómico. De distractores como que ponen todas las definiciones de los otros números cuánticos también. Ya, pero sí, como todos ponen en la D. No sé si alguien tiene alguna duda como con esta. Que era como más que nada definición. A ver, por el chat, no. Todos dicen la D. Dale, pásale al siguiente entonces. Ya dice, el tamaño de un átomo depende de 1, su configuración electrónica, 2, su número de electrones y 3, su nivel de energía. ¿Cuál creen que es? Ya como que todos dicen la E, no sé si alguien cree que es otra. Ya, pero sí, es la E. Sí, depende de la configuración electrónica, del número de electrones y del nivel de energía. No sé si alguien tiene una duda como con esta. Ya, dale la siguiente. Ya, dice, la 2 del año 2016. La notación orbital que representa el nivel energético principal más externo del azufre, Z igual 16, en estado fundamental es. Ya, aquí podría ser como la configuración electrónica del Z igual 16, o la hago yo. No llenamos, ¿eh? Ah, mi color de respuesta. Pero
¿cierto? 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 3D, ¿cierto? Entonces Exacto. van llenando acá 2, ¿cierto? 4, 6, 12 y aquí 4, ¿sí? 2, 10, 12, 16. Entonces, si se fijan acá, lo más externo es esta parte que está aquí. Entonces, aquí, ¿cierto? 13, uno hacia arriba y uno hacia abajo. Ahora, en el P tienen que tener cuidado. Recuerden que, por ejemplo, esta no nos sirve. Porque no puede ser uno hacia arriba y uno hacia arriba en el mismo PX. Ahora, cuando ustedes hacen el llenado en P, es uno hacia arriba y después hacia abajo, ¿cierto? Entonces, esta, ¿cierto? Nos daría la indicación correcta. Esta que está acá, la C, ¿cierto? Analizando las otras, se fijan, analizan uno arriba, uno abajo y uno abajo. Y esta no puede ser, por el principio de máxima multiplicidad. Esta tampoco. Y este tampoco. Pasa lo mismo que pasa en la A. Por eso es la B. Exacto, como que las otras alternativas tenían errores en el llenado de los orbitales y por eso no son. No sé si hay alguna duda como con esta. Bueno, y queda como la última pregunta, que también es como una definición. Dice, del 1 del año 2016, dice, el número cuántico de spin electrónico se asocia comúnmente con, en general preguntan como definiciones, como vi hartas veces como en modelos como que preguntan definiciones. Ya, dice la D, no sé si alguien cree que es otra. ¿Podría ir retroceder, Raúl, hasta cuando mostramos el spin por primera vez? Y ahí como que... Ahí Ahí estaba. está. Bueno, aquí como en la misma definición dice, determina el sentido de giro del electrón dentro del orbital sobre su propio eje. Si aquí, si es más o menos un medio, está girando para este lado. Y si está menos un medio, está girando para el otro lado, sobre su propio eje. Entonces sí sería la D. A ver, la D. Sí, la D. Porque la D decía el giro del electrón en torno a su propio eje. Mm. Por eso es la D. No sé si hay alguna duda. Esa era la última pregunta. Ya, en cuanto al control, como que lo habilité de nuevo, si alguien más como que quiere dar el control, y voy a habilitar también el de la clase de hoy día, el control 2 como para que lo den. Y también voy a subir la respuesta de la guía. No sé si alguien tiene como que decir algo de la clase, que ya esto era todo. Por el chat pueden decir, si no sé, cualquier inquietud que tengan. Perfecto. Ya, porque eso era todo. Fue la clase de configuración electrónica, y la próxima clase creo que es la de tabla periódica. Subí como un cronograma en donde pueden ver cómo qué va a ser como cada clase. Esta fue la clase 2, la próxima siguiente es la clase 3. Estoy casi seguro que es de tabla periódica. Sí, sí. Eso, no sé si no tienen nada más que decir, nos estaríamos viendo el próximo miércoles.